Bueno, pues gracias por sintonizar esta transmisión. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, de llegar a su presencia con acción de gracias y también de meditar en la palabra de Dios, lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Hemos estado viendo de manera providencial, porque no estaba en nuestros planes, el estudiar el Evangelio según Marcos versículo a versículo. El Señor nos ha ido guiando de esta forma. Ya tendremos la oportunidad de más adelante estudiar nuevamente este Evangelio, pero ya más a detalle. Estos días miércoles tenemos un mensaje breve que tiene esa intención de ser breve, no por eso con menos contenido, pero sí que sea breve. Así que bueno, pues esto es lo que queremos hacer en esta tarde. Yo le voy a pedir que me acompañe a orar y vamos a meditar en la palabra. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra, por esta bendición que nos das de estar expuestos y de conectarnos de esta manera, de disponer nuestros corazones y nuestras vidas para alabarte, adorarte y también para recibir tu palabra. Señor, venimos ante ti con un corazón dispuesto para que tú hables a nuestros corazones y queremos, Señor, rogarte que lo hagas así. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Ella es una espada de dos filos que penetra y te pedimos, Señor, que esa palabra poderosa nos penetre, nos transforme y nos edifique, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la enseñanza es Hipocresía confrontada. Hipocresía confrontada. Y vamos a ver el Evangelio según Marcos. Hoy vamos a entrar al capítulo 7 del Evangelio de Marcos para ir versículo a versículo estudiándolo. Pero antes, déjame leerte o darte un poquito lo que es la definición de hipocresía. Hipocresía proviene de una palabra griega que es hipocrisis. Hipocresía. A la vez, esta palabra griega, hipocresía, está compuesta de dos palabras. La palabra hipo, que significa máscara, y la palabra krites, que significa respuesta. Así que si nosotros armamos estas dos palabras, juntamos estas dos palabras, nos da esto, y es responder con máscaras. Hipócritas igual a responder con máscaras. Ahora sí te leo una definición de hipocresía. Dice así: la hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Bueno, la palabra de Dios nos llama a limpiarnos de toda religiosidad. La palabra de Dios nos llama a acercarnos al Señor con sinceridad. De hecho, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, carta que estamos como congregación estudiando versículo a versículo, allí sí, de manera expositiva, hemos visto que en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo está reprendiendo, está amonestando a los de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque en medio de ellos había fornicación, había pecado que no debía de ser tolerado, pero ellos lo estaban tolerando y estaban jactándose, se sentían hinchados, se sentían orgullosos porque estaban siendo tolerantes con este pecado de fornicación. Así que el apóstol Pablo pone orden y les dice: quiten a ese perverso de entre ustedes. De esta manera la comunidad de creyentes va a ser limpia de pecadores que no se quieren arrepentir. Y Pablo dice en 1 Corintios 5:8: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí podemos ver entonces cómo el Señor nos llama a celebrar, a alabar, nos llama a adorar también, pero a hacerlo no con malicia, no con maldad, no con máscaras, sino con sinceridad y con verdad. Así es como hemos de acercarnos a Él. Y de hecho, Jesús, mientras que estuvo en esta tierra, en muchas ocasiones confrontó la hipocresía de las personas. En muchas ocasiones les hizo ver su hipocresía. Y vamos a ver el capítulo 7 del Evangelio según Marcos, el versículo 1, para ver una de esas ocasiones en las cuales el Señor Jesús confrontó la hipocresía de algunas personas. Marcos capítulo 7 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí para ponernos en contexto y recordar un poquito lo que vimos la semana pasada? Bueno, Jesús había estado en una larga jornada de sanidad, en una larga jornada de ministrar a las necesidades de las personas, de orar por los enfermos. Probablemente Jesús se encontraba geográficamente en Capernaum.
Así que mientras que Jesús estaba en medio de esta gran jornada de sanidades, las gentes traían a los enfermos para que pudieran tocar por lo menos el borde del manto de Jesús, y Marcos es muy claro en el capítulo 6 al final, en donde todos fueron sanados, no solo algunos sino todos. Eso fue algo sin precedentes, algo que no se ve a menudo, en la cual se ora por enfermos y todos son sanados. Bueno, Jesús, como todopoderoso, estaba sanando a esos enfermos, y en medio de esta jornada de sanidades se acercan a Jesús un grupo de personas. Este grupo de personas venían de lejos, venían de Jerusalén, al menos no eran de la región. Hicieron un esfuerzo por llegar hasta donde Jesús se encontraba. ¿Quiénes eran estas personas, o por quiénes estaba formado este grupo que se acercó a Jesús? Dice el texto que eran escribas y fariseos. Déjame darte rápidamente una explicación por si no estás muy enterado de quiénes eran escribas y fariseos. Bueno, los escribas se dedicaban al estudio de la Torá, al estudio de la ley, de los profetas, de los salmos, y ya que estaban dedicados de lleno, de tiempo completo al estudio de la Torá, también estaban capacitados para poder enseñar la Torá al pueblo. En tiempos de Jesús, a ellos también se les conocía como doctores de la ley. Ocupaban un lugar preponderante entre la comunidad judía, es decir, eran aquellos quienes eran admirados por su conocimiento de la Escritura. No olvidemos eso de nuestra mente, eran personas que se dedicaban de lleno a estudiar los textos sagrados, se dedicaban por completo a enseñar y tenían mucha credibilidad y preponderancia ante el pueblo. El otro grupo por el cual, en el cual se acercaron a Jesús junto con los escribas eran los fariseos. Los fariseos eran considerados como una secta, un subgrupo dentro del judaísmo. Estaba el judaísmo, y dentro de ese judaísmo había una secta, un grupo que estaban enfatizados o hacían un gran énfasis en la separación de las cosas del mundo. Ellos empezaron bien, empezaron con una buena intención, que era apartarse de las tradiciones paganas, porque el pueblo judío en muchas ocasiones fue dominado por otras culturas, y ellos luchaban por esa separación, porque no se uniera el pueblo judío a las tradiciones de los paganos. Así que eran considerados también como personas de mucha influencia social. Eran consideradas personas que eran muy influyentes en la sociedad, pero esa influencia que ellos tenían no era oficial. Por eso a menudo vemos a los fariseos apoyados en los escribas, y así se podían unir y tener mayor influencia social. Bueno, pues este grupo, escribas y fariseos, habían venido desde Jerusalén con un propósito, y era buscar a Jesús. Y hasta ahí tú puedes decir, está muy bien, venían de lejos a buscar a Jesús, personas quienes conocían la Escritura. Pero nosotros podemos ver aquí en el texto, y lo vamos a ver, cómo ellos no llegaron buscando sanidad para su enfermedad, cómo ellos no llegaron buscando aprender de Jesús, tomar la enseñanza de Jesús, sino que le venían a buscar para desacreditarle, para así acusarle y así poder destruirle. De hecho, en Marcos capítulo 3, versículo 6, vemos que ellos habían tomado ya consejo, los fariseos, con los herodianos, otro grupo, para poder destruir a Jesús. Así que bueno, vemos aquí el objetivo de ellos era ese, no sanidad, no aprender de Jesús, sino que el objetivo de ellos era destruirle. ¿Qué hacían entonces? Bueno, ellos habían venido y estaban allí observando cómo Jesús sanaba a las personas. Estaban observando a detalle todo lo que Jesús hacía. El versículo 2 de Marcos capítulo 7 dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, aclara Marcos, no lavadas, los condenaban. Y esto es muy importante, porque cuando ellos estaban observando a Jesús sanar a los enfermos, cuando ellos estaban observando toda la obra de Jesús, estaban buscando algo para poder desacreditar a Jesús. Estaban buscando algo para poder condenar a Jesús y para poder matarle. No encontraron nada en Jesús, así que empezaron a observar a los discípulos de Jesús, a aquellos quienes servían alrededor de Jesús. Así que dice que encontraron algo, según ellos, que era digno de desacreditar el ministerio de Jesús a través del descrédito a aquellos quienes le seguían. Dice el texto que ellos comían con manos inmundas, y después vemos en el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos,
o sea, por haber escuchado la enseñanza de los fariseos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo, según el texto, la tradición de los ancianos. Y estamos viendo la tradición de los ancianos en conexión con el lavamiento de manos. El lavamiento de manos ciertamente lo encontramos en la Escritura, en el Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Pero este lavamiento de manos estaba reservado para los sacerdotes, y para los sacerdotes cuando ejercían su función sacerdotal. No todo el tiempo los sacerdotes estaban lavándose las manos antes de comer, lavándose las manos para purificarse, sino únicamente cuando ejercían sus funciones sacerdotales, y eso es muy importante. Pero en ningún momento encontramos alguna escritura, algún mandamiento en donde se diga que todos los judíos debían de lavarse las manos a fin de purificarse de la inmundicia. La tradición de los ancianos ya se había popularizado entre este grupo, entre fariseos, entre escribas, y de hecho se había elevado ya al nivel de la escritura, porque cuando los escribas, quienes se dedicaban a estudiar y a enseñar la Biblia, enseñaban estas tradiciones de los ancianos, el pueblo las adoptaba. Pero el asunto es de que se había extendido. Quizás podamos decir, bueno, pues qué bueno que quieran purificarse de la inmundicia, etcétera, pero ya se habían ido mucho más allá. Ellos habían pasado de lavarse las manos, y quiero recalcar que no era a manera de higiene, no era por algo, una situación higiénica, como hoy en día nosotros hemos aprendido a lavarnos muy bien las manitas, pero es por un asunto de higiene y nada tiene que ver con lo espiritual. Ellos habían pasado de lavarse las manos, con un asunto espiritual para ir a lavar los vasos. Ellos decían, no vamos a usar este vaso si antes no lo lavamos, porque el polvo a lo mejor le trajo algo de inmundicia, de pecado, y nos vamos a beber el pecado. Los jarros, los utensilios de metal e incluso las camas. Ellos le atribuían al polvo quizás este asunto de inmundicia espiritual que ellos no querían, con la cual ellos no querían tener nada que ver. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí vemos una pregunta. Vamos a analizar nuevamente esta pregunta. Estoy en Marcos capítulo 7, versículo 5. La pregunta es, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esta pregunta no llevaba el fin de encontrar una respuesta de parte de Jesús. Ellos no esperaban que Jesús les dijera, por esto y por esto, sino que ellos con esta pregunta estaban planteando una acusación. Ellos estaban planteando una condenación que querían traer a Jesús, un juicio para condenación que ellos traían para Jesús a través de sus discípulos. Así que vemos que esta acusación era ¿cuál? Tus discípulos no son piadosos. Es decir, todo esto que tú hiciste, todas estas sanidades que tú hiciste, nada tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque no provienen desde la piedad. Tus discípulos están haciendo todo esto desde la inmundicia y por ende estaban acusando a Jesús de ser inmundo. Es una acusación muy fuerte. ¿Por qué? Era la pregunta. Porque no viven como nosotros. Nosotros representamos la piedad en Israel, decían escribas y fariseos. Y ya que ellos no viven como nosotros, no hacen las cosas como nosotros y como nuestras tradiciones, ellos son inmundos y por lo tanto todo lo que ellos hagan queda desacreditado. Por tanto, todo lo que ellos hagan queda completamente reprobado por Dios. Por tradición, ellos le habían atribuido a las manos un poder espiritual. Las manos eran inmundas porque habían tocado cosas inmundas. Esta es la manera de pensar de ellos. Por tanto, si ellos se lavaban las manos, serían espiritualmente puros. ¿Cómo la ves? ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Porque estamos viendo esto, pero yo entiendo que entre nosotros no hay quienes se laven las manos para purificarse de la inmundicia y del pecado. Eso me queda muy claro. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Qué prácticas nosotros tenemos que se asemejan a este asunto de los fariseos y escribas? Bueno,
Te voy a poner un ejemplo, y es solo un ejemplo, no pretendo discutir con nadie, no pretendo contender con nadie, es solo un ejemplo, tómalo así de esa forma. Hay quienes dicen que ir al cine es pecado. Dicen, no, ir al cine es pecado. Así que, bueno, cuando alguien bien intencionado y no con el fin de discutir o contender pregunta, bueno, ¿por qué es pecado ir al cine? La respuesta de muchos de ellos es porque la Biblia dice que no hay que sentarse en silla de escarnecedores. Bueno, vamos a analizar un poquito esto rápidamente. Es muy bien, la palabra de Dios está muy bien, la palabra de Dios debe ser la que nos rige y la que nos guía, pero bien aplicada. ¿Por qué? Porque al responder a la pregunta ¿por qué es pecado ir al cine? Y respondemos con el Salmo 1 precisamente, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y se le atribuye únicamente al cine, a las sillas del cine, esa silla de escarnecedor. Entonces, pues usemos la lógica un poquito, porque no tiene sentido. Vamos a ponerlo de esta manera. Si compro un auto usado, en ese auto usado se sentó un escarnecedor, entonces ¿qué he de hacer? No he de comprar el auto. ¿Cómo sé si el auto fue usado por un escarnecedor? Únicamente es en los asientos del cine o puede ser en los asientos de un restaurante. Entonces ya no puedo ni comprar un auto usado ni meterme a un restaurante y sentarme en la mesa. Entonces, ¿cómo parado o cómo hago el asunto? Y estoy usando en cierta manera el sarcasmo para que podamos entender cómo esto no tiene sentido. No puedo entrar a un teatro o quizás en la iglesia, porque ¿qué tal si en la iglesia se sentó un escarnecedor? Así que te fijas cómo no tiene ningún sentido. Hemos de responder siempre a las preguntas que nos hacen acerca de nuestra fe, acerca de lo que hacemos o no hacemos. Hemos de responder con la palabra de Dios y en su contexto bien aplicado, ¿no? Versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Vamos a analizar estas palabras de Jesús que son impresionantes. Los escribas y los fariseos vinieron ante Jesús para acusarle, ¿sí? A través de una pregunta que era indirecta. O sea, indirectamente ellos estaban acusando a Jesús de ser inmundo. Pero Jesús responde a esta pregunta y no lo hace por medio de una indirecta. Y de aquí debemos aprender nosotros a cómo debemos de responder a las personas, cómo debemos de exhortar incluso a nuestros hermanos en la fe. El Señor Jesús responde de una forma directa a una pregunta indirecta. Y responde Jesús con una acusación, y es una acusación poderosa. Comienza llamándoles hipócritas. ¿Qué tal? Ellos vienen con indirectas, Jesús les dice hipócritas. Y quiero aclarar que no se trata de ofender por ofender. No se trata de andar llamando por ahí a cualquiera: eres un hipócrita, eres un esto y eres un aquello. No se trata de eso. Vamos a ver cómo Jesús está actuando en santidad y en perfección, porque Él es Dios y hemos de imitarle nosotros aquí. Primero les dice hipócritas, y aunque parece ofensivo, no se trata de ofender por ofender. ¿Por qué? Porque nosotros a menudo le llamamos hipocresía a lo que no es hipocresía. Por ejemplo, alguien aborrece a otra persona, y estoy hablando dentro del contexto de la iglesia. ¿Sabes qué? Tal persona me cae mal, no lo puedo ni ver, no lo tolero. Entonces, ¿qué hace la persona? Dice: pues cuando pasa por al lado de mí, no lo saludo. Y cuando le preguntas: ¿por qué no lo saludaste? No, pues es que no quiero ser hipócrita. No, eso no es hipocresía. Más bien, eso es ser amargado. Eso es odiar a la persona y pues no tener filtro, como decimos, ¿no? La palabra claramente nos dice que debemos de reconciliarnos con nuestro hermano, que debemos de dejar nuestra ofrenda al altar, reconciliarnos con nuestro hermano y que haya armonía y paz entre nosotros. Es lo que enseña la palabra por todos lados. El juicio de Jesús entonces, porque es lo que está haciendo Jesús, un juicio hacia ellos. El juicio de Jesús es entonces un juicio justo. Dice la palabra: juzgad con justo juicio, no según las apariencias, no según las máscaras, sino con justo juicio. Y el justo juicio de Jesús, o el juicio de Jesús quiero decir, es un juicio justo. En primer lugar, ¿por qué era un juicio justo el juicio de Jesús? En primer lugar, porque el Señor Jesús es Dios. Él siempre ha sido Dios, y mientras que estuvo en esta tierra, siguió siendo Dios. Y como Dios, Jesús tiene ese atributo, y tenía ese atributo mientras que estuvo en esta tierra, de la omnisciencia, de conocer todas las cosas. Jesús conocía
los pensamientos de las personas, porque es Dios. Dios conoce nuestros pensamientos. Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, tú la sabes toda. El Señor conoce nuestros pensamientos. Desde el vientre de nuestra madre ya nos conocía. Nos puso nombre, o sea, Jesús conocía a todos quienes estaban ahí, y eso dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 2, versículo 24, hablando de esta omnisciencia de Jesús en los Evangelios. Juan 2, 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Conocía a cada uno por nombre, pero además conocía lo que estaba en su mente, lo que estaba en sus corazones. Así que, mis hermanos, eso es algo, quiero aclarar, que no tenemos nosotros, no poseemos nosotros. Aunque somos hijos de Dios, nosotros no tenemos esta capacidad de conocer lo que hay en los corazones de las personas. Ni siquiera podemos conocer nuestro propio corazón. A veces nos juega trampa, a veces nos engaña. Mucho menos vamos a conocer los corazones de las personas. Pero Jesús sí, y por lo tanto, ya que conocía a cada persona, conocía también las intenciones que ellos tenían. Él sabía que ellos venían y hacían esta pregunta para destruirlo, porque buscaban destruirlo. En segundo lugar, el juicio de Jesús es justo. ¿Por qué? Porque es objetivo, y esto sí lo podemos imitar nosotros, porque tiene fundamento en la palabra. Nosotros no podemos juzgar las intenciones de los corazones de las personas, pero sí podemos juzgar las acciones de las personas con la palabra de Dios, y a eso se le llama discernimiento espiritual. Y eso es precisamente lo que está haciendo Jesús aquí. Él cita al profeta Isaías. Para nosotros es Isaías 29:13. Y lo cita literalmente. Continuamos en el versículo 7 de Marcos 7, versículo 6, perdón. Dice Jesús, este pueblo de labios me honra. O sea, les está diciendo, ustedes son esos de quienes habló Isaías en la palabra. Este pueblo de labios me honra, únicamente de la lengua para afuera. Mas su corazón, que es lo que realmente le importa a Dios, su corazón está lejos de mí. Versículo 7, pues en vano me honran. Qué fuerte, ¿no? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí entonces vemos a Jesús juzgando las acciones de ellos con base en la palabra. Ellos conocían la palabra, ellos se dedicaban a la palabra, pero deliberadamente habían hecho a un lado la palabra y habían puesto sus mandamientos, mandamientos de hombres. Aquí podemos aplicarlo para nosotros. ¿Cómo saber si nuestra adoración es hipócrita? Bueno, si está fundada en elementos que no están escritos en la palabra, entonces es una adoración hipócrita. Si esos elementos tienen igual de valor que la palabra según nosotros, o tienen más valor o más peso que la palabra según nosotros, entonces nuestra adoración es una adoración hipócrita. No se trata únicamente de hacer cosas que tengan buena intención, sino se trata de un corazón. El Señor dice por medio del profeta Isaías, todo eso es en vano. ¿Qué te parece? Podemos ver aquí la hipocresía de los escribas y de los fariseos, que es confrontada por Jesús en la palabra. ¿Qué te parece? Versículo 8 de Marcos 7. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esta acusación que Jesús está haciendo no es una acusación a la ligera. De hecho, es por algo muy fuerte. Les está diciendo, ustedes han dejado, ¿te fijas? Porque dejando, dejar es la palabra afiemi en el griego, y se traduce como descuidar. Ustedes han descuidado, también se traduce como abandonar. Ustedes han abandonado el mandamiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aferrarse, para asirse, para agarrarse. ¿A qué? A tradiciones de hombres. Ahora, no podemos decir que no eran bien intencionadas estas tradiciones. Sin embargo, no estaban escritas en la palabra. Y esto lo podemos aplicar a nosotros. Hay cosas que hacemos con muy buena intención, pero que no está en la palabra. Y cuando nosotros actuamos fuera de la palabra, hacemos cualquier cosa fuera de la palabra, desechando más bien la palabra y aferrándonos a esto, ¿qué crees que ocurre? Desobedecemos la palabra. Así que no es cualquier cosa. Es que lo hago, no está en la Biblia, pero tengo buena intención. No funciona así para Dios.
Cuando nosotros hacemos eso, rápidamente nos empezaremos a desviar de la palabra y empezaremos a desobedecer a la palabra. Y esto lo podemos ver también en el Evangelio según Juan, cuando se acerca a Jesús una mujer samaritana, la cual tiene este diálogo con Jesús y cuando empieza a dialogar con Jesús, Jesús le dice, dame agua, etc. Y cuando empieza a dialogar con él, Jesús le dice, oye, llama a tu marido. Porque había hablado acerca de adoración. Ella estaba hablando, no, que se debe de adorar aquí, se debe de adorar allá. Que ustedes dicen que es aquí, pero nosotros decimos que es acá. Y Jesús la confronta con su pecado, con su realidad, con su corazón. Y le dice, llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. O sea, le da una media verdad. Pero como Jesús conoce todas las cosas y conocía todas las cosas en este momento, conocía su corazón y le dice, ciertamente no tienes marido, porque has tenido ya 5 maridos y el que tienes no es tu marido. La confronta con su pecado y es entonces cuando ella no le queda de otra más que decir, ciertamente tú eres profeta. Y Jesús después continúa teniendo este diálogo con ella, pero continuamos aquí con escribas y fariseos. Les decía también, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí Él les está diciendo, miren, ustedes han dejado la palabra de Dios para poner mandamientos de hombres y eso es precisamente lo que hace vana su adoración, lo que hace de su piedad una piedad hipócrita. Pero les da un claro ejemplo, porque cuando nosotros confrontamos, es un ejemplo también para nosotros, porque cuando nosotros confrontamos a otra persona, no debe de ser solamente con nuestra especulación, con nuestra idea o decir, ¿sabes qué? Esta persona me cae mal y voy a demostrar que es un falso profeta o es un falso cristiano. Y entonces empezamos a buscar medias verdades, empezamos a buscar especulaciones, empezamos a buscar intrigas para desacreditar a la persona. Bueno, eso no debe de ser así. Jesús les está dando un claro ejemplo que viene desde su conocimiento de todas las cosas, está apoyado con la palabra, es objetivo y ahora les dice, miren, ustedes invalidan el mandamiento con la tradición y ahora les va a dar un ejemplo todavía más objetivo, más puntual de lo que ellos hacían. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está el mandamiento, es un mandamiento muy claro que todo el pueblo de Israel bien lo conocía y lo encontramos nosotros en Éxodo 20:12. Honrar implica respeto, eso lo hemos visto ya en la congregación en la serie que vimos de la familia. Honrar implica respeto, honrar implica amor, honrar implica consideración, honrar implica aún provisión cuando nuestros padres tienen necesidad. Quizás nuestros padres nunca tengan necesidad económica, pero debemos de estar dispuestos nosotros a honrarles dándoles de comer cuando ya no puedan comer, a honrarles cambiándolos cuando ya no puedan hacerlo por ellos mismos, ayudándoles a caminar. Eso es una manera de mostrar nuestra honra, nuestro respeto, pero incluye lo material también, si es necesario. Después Jesús dice, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Esto también es un mandamiento que lo encontramos en Éxodo 21, capítulo 17. Así que Jesús les está diciendo, el mandamiento es honren a su padre y a su madre. El mandamiento es todo aquel quien deshonre o maldiga a padre o a madre debe de morir. Eso es lo que estamos viendo. Y es algo real y es algo que Dios lo sigue considerando de esta forma. Así que si un hijo, es lo que está diciendo Jesús, se niega a cuidar a sus padres cuando tienen necesidad, de acuerdo a la ley, es culpable de muerte. Esa es la manera correcta de interpretar la escritura con la escritura. Pablo decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual, interpretando la Biblia con la Biblia, no poniendo mis intenciones y buscando un texto para apoyar mis intenciones, sino acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto es lo que está haciendo Jesús. Pero vosotros decís, versículo 11, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Bueno, la tradición decía que si alguien dedicaba todo lo que poseía, todo lo que tenía al Señor, decía, esto es mi corbán, todo lo que tengo y todo lo que tenga es mi corbán, no lo podría utilizar para nadie más, incluidos los padres. ¿Qué te parece? ¿No estamos viendo cómo la tradición está invalidando ya
el mandamiento o los mandamientos de Dios? En otras palabras, el mensaje que ellos estaban dando era: no ayudes a tus padres. Pero ¿cuál era la intención de escribas y fariseos, a quienes Jesús en algún momento llamó y dijo que estaban llenos de avaricia? El objetivo de ellos era no tanto que la gente dedicara sus posesiones al Señor, sino que trajeran más dinero al templo. Ellos decían entonces: el dinero que tú tienes para ayudar a tus padres, dalo al templo. Versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un mandamiento que transgrede los mandamientos, pero un mandamiento que no proviene de Dios, sino de los hombres. Y estamos viendo también una prohibición. La prohibición era: no puedes hacer nada por tu padre y por tu madre. ¿Por qué? Se elevaba. Ellos prohibían que se ayudara a los padres, y si se incumplían eso, es decir, si ellos daban ayuda a sus padres, ellos estaban pecando. ¿Qué te parece? Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, que habías enseñado a otros. Y dice Jesús: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús deja claro que tal cosa, tal práctica, tal enseñanza nunca estuvo en el plan de Dios, nunca estuvo en la voluntad de Dios. Y de hecho, esta práctica se oponía a la voluntad de Dios. Qué claro ejemplo tenemos aquí, ¿no? No es solo una acusación, sino es una acusación con base en el conocimiento de Jesús, con base en la palabra, con base en algo objetivo, con base en un ejemplo. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer para confrontar a otras personas. En Mateo 18, en donde habla acerca de la disciplina en la iglesia, dice: si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cómo debemos de reprender a nuestro hermano. Debemos de hacer un juicio justo, tal y como Jesús lo hizo. Y así como este ejemplo, Jesús podría continuar con más ejemplos de escribas y fariseos, de cómo invalidaban la palabra, desobedecían a Dios con sus mandamientos de hombres, y aún así creían y aparentaban ser piadosos. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Bueno, por este texto entendemos que la pregunta que le hicieron a Jesús, esa pregunta que vimos en el inicio, déjame regresar, en donde le dijeron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Podemos ver aquí que esta pregunta se la hicieron a Jesús delante de toda la multitud, de una multitud que había visto sanidades de Jesús en todos los enfermos. ¿Qué te parece? Había un ambiente maravilloso, y de pronto llega el que siempre le ve el pelo en la sopa a todo, ¿no? A ver, ¿por qué? Cuestionando, ¿no? ¿Qué ocurrió? Jesús los llamó aparte, y así como que aparte les hizo esta acusación y esto que acabamos de ver, todo lo que vimos. Ustedes están como el pueblo de Dios, que solo de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos, y les da toda esta reprensión aparte, a solas, cosa que debemos de imitar también. Pero después de esto, el Señor Jesús llama a la multitud. Por ende, los escribas y fariseos se apartaron. Porque si ellos hubieran tomado esta exhortación, así como nosotros deberíamos de tomarla en esta tarde, esta enseñanza, ellos se habrían arrepentido, ellos se habían vuelto, pero ya no los vemos más, al menos en esta escena que estamos viendo. Se apartan, y Jesús entonces llama a los discípulos, llama a la multitud, entre la cual estaban sus 12, ¿no? Y esa actitud de los escribas y los fariseos de apartarse es la actitud que encontramos en todo aquel quien no quiere arrepentirse después de ser confrontado. A pesar de que se le mostró claramente con la palabra, a veces hay personas quienes no tienen el más mínimo deseo de cambiar, no tienen el más mínimo deseo de arrepentirse, y quieren mantenerse con su hipocresía y con su vana adoración delante de Dios. Pero siempre hay quienes están allí para recibir la enseñanza de Jesús, no para cuestionar, sino para ser transformados. Y esta es la multitud. A esos, si eres tú uno de ellos, el Señor te llama así, y te muestra su amor enseñándote. Así es como el Señor muestra su amor, así es como el Señor muestra su compasión a todas aquellas ovejas quienes no tienen pastor, enseñándoles, sanándoles. Versículo 15, esta es la enseñanza que Jesús les da. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina
al hombre. En esta frase, Jesús resuelve el asunto de la hipocresía. Si quizás tú te estabas preguntando cómo entonces dejo de ser hipócrita, bueno, aquí Jesús está dándonos la clave. Está diciendo, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. No hay alimento que nos contamine. ¿Qué te parece? No hay cosa que toquemos que nos contamine. De hecho, tampoco hay un asiento en el cual nosotros nos sentemos y que nos contamine o que se nos transfiera algún tipo de pecado. No hay alguna marca de pasta de dientes, porque hace tiempo corrió esa moda evangélica, ¿no? En la cual, no, que tal marca de pasta de dientes es de los Illuminatis y es de los satanistas y quién sabe qué, y si te lavas los dientes se te pasan los demonios, y bueno, no sé entonces cómo los hermanos se limpiaban su boca, ¿no? Terrible. Bueno, otros, no, que el café de tal marca tiene una diosa allí y es del diablo y no sé qué, y no consumas ese café. Y bueno, yo soy muy fanático del café y muy fanático de esa marca, y en algún momento me hicieron esa acusación, ¿no? Tú te estás tomando los demonios y a la diosa esa, quién sabe qué, porque tomas de ese café y bebes de ese café. Bueno, esto es algo terrible, ¿no? Y una falta de entendimiento de esto que vemos en la palabra. No hay asiento, como decía, que nos contamine. Regresando al ejemplo que ponía del cine, pues es simple, ¿no? El asiento no nos va a contaminar, porque aquellos quienes dicen que ir al cine es pecado porque la silla de escarnecedores, yo te digo, más bien es lo que vemos, lo que puede de alguna manera influir en nosotros y despertar eso que está en nosotros, que es negativo y que no le agrada a Dios y que no glorifica a Dios. Es más bien lo que vemos. Aquellos quienes dicen no voy al cine, después sale la película en Netflix y ven de todas maneras películas y que no son nada buenas, que después la ven ahí donde nadie se entera, en la intimidad de su hogar. No hay bebida que nosotros bebamos que nos pueda contaminar. No hay asiento que nos pueda contaminar. Y mi hermano, con todo respeto, si aún así después de escuchar esto, tú dices yo no voy a ir al cine, bueno, te respeto y creo que todos deberían respetarte, pero debes de saber que no es por algún asunto espiritual, sino por una decisión y por una convicción propia. Jesús lo que está diciendo es esto, es lo que está dentro de nosotros, en nuestro corazón, es lo que nos contamina y es lo que contamina al hombre. La contaminación y la inmundicia no viene de fuera, no viene de fuera. Así las mujeres se vistan como monjas. Si alguien tiene un corazón lujurioso, hasta esa mujer que se viste como monja la va a desnudar con la mirada y va a cometer pecado e inmoralidad y codicia de esa mujer. Eso es lo que está diciendo Jesús, y puedo dar muchos más ejemplos que los vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. Estos expertos en la ley estaban llamando inmundos a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos. Pero la pregunta aquí es, ¿quiénes eran realmente inmundos? ¿Quiénes eran realmente inmundos? ¿No eran acaso aquellos quienes usaban su boca para condenar a otros sin base bíblica alguna? Y esos eran ellos. Estaban saliendo ellos acusados como inmundos, siendo acusados como pecadores. Versículo 16 dice Jesús, si alguno tiene oídos para oír, oiga. El mensaje entonces va dirigido a la multitud, va dirigido a los apóstoles, va dirigido también para nosotros. Y esta es la conclusión que está usando Jesús, al menos en esta sección. El que tiene oídos para oír, oiga, es decir, aquel quien tenga abierto su corazón para recibir esta verdad espiritual, para poner en práctica esta verdad espiritual, pues medite en ella y póngala en práctica. Aquellos quienes están endurecidos no la van a tomar en cuenta. Van a preferir continuar con sus máscaras, con su religión, con sus tradiciones de hombres, con su propio criterio. Pero aquellos quienes han estado abiertos a la verdad de Dios, aquellos quienes han estado abiertos desde su corazón a lo que Jesús está hablando, a lo que Jesús está enseñando ahora mismo, bueno, Jesús les dice, esto es para ustedes y será de bendición para ustedes, porque todos queremos que nuestra adoración sea acepta ante Dios. Todos queremos que Dios reciba nuestras vidas, así como recibió la ofrenda de Abel. Todos queremos esto, pero
El asunto es de que no todos estamos dispuestos a rendirle nuestro corazón a Dios y a decirle, Señor, aquí está mi vida. Estoy dispuesto a derribar todas mis opiniones, a derribar todo aquello que yo he elevado al mismo nivel de tu palabra, al mismo nivel de lo que tú dices, Señor, pero que en realidad es solamente mi buena intención. Estoy dispuesto a deshacer todo eso. Y aquella mujer samaritana de la que te hablaba hace un momento, después de ser confrontada con su hipocresía, porque sí, según ella adoraba en el monte correcto, en el monte Gerizim, pero llevaba varios maridos y con el que vivía no era su marido. ¿Cómo podemos ver? Bueno, después de haber sido confrontada ella con esa realidad, ¿sabes qué ocurrió? El Señor le dio de esa agua de vida. El Señor la sació. Esa saciedad que ella buscaba en hombres, en parejas, la encontró en Cristo, y una saciedad plena. Jesús le dijo, el que bebe de esta agua no volverá a tener sed. Y aquella mujer bebió de esa agua. ¿Y qué ocurrió? Que llegó a su aldea y les predicó a todos aquellos samaritanos, y ¿sabes qué? Hubo un avivamiento real y verdadero en aquel lugar. Concluimos diciendo que la hipocresía no es agradable a Dios, como lo decíamos en un principio. La hipocresía no es agradable a Dios. El Señor no busca las apariencias. Al Señor no lo vamos a impresionar con apariencias, con máscaras. Lo que el Señor busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una pregunta final para nosotros. ¿Habrá acaso en nosotros algo que parezca piadoso, pero que se esté oponiendo a la voluntad de Dios? ¿Habrá algo en nosotros que parece piadoso, pero que no está en la Biblia? Bueno, ¿sabes algo? Todas esas cosas pueden estar influyendo en nosotros, y puede ser que nos estén llevando a aborrecer a otros quienes no piensan como nosotros, quienes no hacen las cosas como nosotros, cosas, repito, que no están en la palabra. Y quizás desde esta actitud de aborrecer a otros hemos caído en ese hipercriticismo que tenían escribas y fariseos, a esa actitud implacable, a esa actitud desconfiada de los fariseos, y es algo muy, muy peligroso. Así que analicemos nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Analicemos nuestras vidas y nuestra conducta a la luz de la palabra de Dios, para que así nuestra vida y nuestra adoración sea acepta delante de Dios y podamos ser como aquella mujer samaritana que cumplió con la voluntad de Dios, que se arrepintió de su pecado y que cumplió el propósito de Dios al final de su vida. Así que bueno, gracias a Dios por su palabra. Oremos y démosle gracias por esta oportunidad de ser expuestos a ella. Señor, te agradecemos tanto por tus bendiciones, te agradecemos tanto por lo que haces en medio de nosotros. Te agradecemos porque en tu palabra tú nos confrontas, en tu palabra tú también nos das la respuesta después de habernos confrontado. En tu palabra tú nos alientas y te agradecemos tanto, Señor, por eso. Gracias porque tú transformas nuestras vidas y nos haces más parecidos a ti. Tú deseas, Señor, que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con levadura de malicia y de maldad, sino con sinceridad, y que te adoremos en espíritu y en verdad. De esos adoradores tú buscas, que en medio de nosotros encuentres a muchos de esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, y que buscan glorificarte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de mis hermanos quienes están en necesidad, quienes están enfermos, quienes sobre todo tienen su corazón dañado, herido. Restáurale, Señor, y que puedan cumplir el propósito del Padre para sus vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por permanecer con nosotros. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo desde Casa de Oración Houston.